¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, Mariana Corradini. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer, lunes 20:30 comenzamos una nueva emisión de Periodistas en su quinta temporada. Y un tema que vaya que sí está en la agenda pública, sobre todo después de su publicación oficial en el Boletín Oficial. ¿De qué hablamos, Paula? Hablamos de la reforma laboral o de la ley 27.802 de modernización laboral, ese es el nombre que tiene la ley en realidad, y que por ello hemos convocado a un juez laboral, abogado, Matías de Falco, bienvenido, buenas noches. ¿Para quién aplica la ley que ya está promulgada? Bueno, primero, buenas noches. Hola, claro, no muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Bueno, efectivamente me parece que es importante dejar aclarado, ¿no?, la vigencia de esta norma que entró a regir el 6 de marzo pasado, porque en algunos medios se ha discutido acerca de quién aplicaba esta norma y como lo dispone el Código Civil y Comercial tiene una aplicación inmediata. Es decir, esta norma, para aclarar, se aplica a todas las relaciones laborales, las que se crean a partir de esta ley y las anteriores que vienen en curso. Escuché por ahí algunos comentarios en torno a que no se aplicaría esta ley de modernización laboral a los contratos de trabajo que se crearon con anterioridad a esta reforma. No obstante, la ley, como se aplica inmediatamente, ya rige también las relaciones de empleo. Por ejemplo, si un trabajo fue creado hace un año, hace 6 meses atrás, pero se va a extinguir mañana, esa extinción se va a regir por la nueva ley o la reforma y no por la anterior. Vale decir que no hay un derecho adquirido a que se rijan por la ley anterior, sino que como se aplica inmediatamente, esta ley ya rige los trabajos en curso o los contratos de trabajo vigentes. En los debates previos que teníamos, incluso en las consultas que hacíamos, vos nos decías una frase que me pareció muy importante y es: se perdió una oportunidad de por allí avanzar en regulaciones que, por lo que ha cambiado los tiempos desde la anterior regulación, ameritaría haber hecho otros cambios. ¿Qué le faltó? Bueno, es muy buena tu observación, la observación de usted, porque cuando uno lee el título de esta ley de modernización laboral, pareciera sugerir que se ha ayornado una legislación a los tiempos que corren. En los foros internacionales y en los organismos internacionales del trabajo, como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo, conocida como OIT, se discute mucho 3 ejes o 3 puntos fundamentales del futuro del trabajo. Uno es el trabajo en plataforma, donde hay países como Perú y otros más que ya están trabajando en legislación protectora de este tipo de trabajo. Incluso hay sentencias en el Reino Unido, en España, el mismo Uruguay también, donde da la laboralidad al trabajador de plataforma, caso Uber o caso Rappi también. Otro tema muy importante es la inteligencia artificial. Cómo incide en la relación del trabajo. Hoy la inteligencia artificial busca empleo, selecciona, gestiona algorítmico y despide también o decide despedir trabajadores y también incide críticamente en el tema de los trabajos y el reemplazo por la persona humana. Y finalmente el tema de la jornada reducida, que tanto se discute y se debate, como se pasó en Colombia o en México, que hubo reformas para modificar. Estos puntos que son en la discusión hoy no fueron tratados. O sea, ¿no hay ningún elemento, ningún artículo, ninguna oración vinculada con estos 3 puntos? Sí, solo con los trabajadores de plataforma. La nueva ley los deslaboraliza, es decir, dice que no son trabajadores en relación de dependencia.
Lo deja fuera de este marco intuitivo que es el derecho del trabajo, ¿no es cierto? Y establece una serie de regulaciones, pero que va o iría, parece ir en contra a la tendencia universal de darle un marco protector. Claro. Exactamente. Pero, por ejemplo, nada dice la inteligencia artificial, cómo regularla, cómo controlarla, que está entre nosotros, en el mundo del trabajo, y tampoco dice nada de la jornada reducida, que hay estudios, el marco de la OIT, sobre la mayor productividad que genera y el nivel de vida en el trabajador. Está estudiado científicamente que menor tiempo de trabajo, mayor la producción del trabajo. Nada dijo de estos puntos. Todo lo contrario. En realidad ahora estaríamos negociando, si se quiere, ¿no?, los trabajadores con el empleador acerca de poder tener jornadas de trabajo hasta de 12 horas. Bueno, efectivamente, ya entrando en lo que sí trata o en lo que sí modificó, uno de los puntos importantes es lo que se denomina o se ha dado a conocer como banco de horas. Banco de horas. Bolsa de trabajo también. Este banco de horas, efectivamente, como lo señala Paula, lo que hay es un mecanismo para compensar, un mecanismo que busca compensar la hora extra a cambio de un descanso futuro. ¿Qué dice? ¿Qué significa? Básicamente, empleador y trabajador pueden pactar por escrito que un trabajo se realice por encima de la jornada legal, a cambio que el trabajador el día de mañana tenga un derecho a un descanso. Por ejemplo, pueden pactar trabajar en vez de la jornada de 8 horas diarias, 9, 10, 11 o hasta 12 horas, a cambio que a futuro el trabajador pueda gozar de un día o las horas que trabajó de más. Lo que hay que decir, o lo que hay que señalar, es que lo que compensa es el pago de las horas extras. No las horas extras en sí, sino el pago. El empleador va a dejar de pagar horas extras a cambio de que el trabajador pueda gozar de esas horas el día de mañana a su gusto. De disponer el tiempo, en realidad. De disponer de su tiempo. Ajá. Esto tiene dos finalidades. Fomentar la mayor producción que un empresario o un empleador pueda diseñar conforme a mayores o menores exigencias de su producción y el menor costo que implica, ¿no?, el no pago de la hora extra y las cargas salariales que se derivan del no pago de horas extra, ¿cierto? Entonces, pero hay que señalar que la jornada de trabajo legal se mantiene vigente, que es de 1928, de la ley de jornada, que son 8 horas diarias y 48 horas semanales, o 48 horas semanales. Pero sí, lejos de tratar o poner en discusión la reducción de la jornada, lo que ha hecho es facultarla a las partes a que puedan pactar dar mayores horas por día a los fines de que el día de mañana el trabajador pueda... ¿Hay efectivamente algún artículo, porque por allí uno no conoce en profundidad la ley, que implique una mejora para para quien trabaja, digamos, una ampliación de derechos? Bueno, yo en función de mi investidura como magistrado, a los fines de no incurrir en un adelanto de opiniones y demás, de repente los juicios de valor uno debe guardárselos para... Pero yo no noto, lo que noto de esta reforma es que ha tocado la matriz de relación empleador-trabajo, porque no nos olvidemos, y esto es muy importante, el contrato de trabajo es un trabajador pone a disposición de un empleador su producción, sus horas, su trabajo, y se subordina a cambio de una remuneración. Esa relación naturalmente no es igual. Y en esa desigualdad el derecho del trabajo viene a regularla. Aquí lo que ha hecho es, más que regularla siguiendo un mandato constitucional de protectorio, ha dejado librado a las partes. Algunas cuestiones que ha traído la reforma ha venido a receptar criterios que ya la jurisprudencia venía diciendo, y en algunas cuestiones, como por ejemplo el banco de horas, ya lo voy a aclarar, y el tema de las vacaciones, puede que tenga una aproximación a lo que la dinámica de la actualidad requiere. Por ejemplo, el tema de vacaciones, hoy sabemos todos que ya a veces se fracciona, las familias toman vacaciones más cortas y demás. No obstante, esa potestad que hoy se da de fraccionarla en 7 días como mínimo, debería ser del trabajador. Claro. Y no pactado, porque si la ley le da 14, 21 días al trabajador, que sea él el que decida pactar y no se le imponga. El banco de horas, como recién lo conversamos, funciona en el mundo como instituto. Como instituto en sí no es malo, en tanto tenga límites, tenga controles. Por ejemplo, en Brasil, en Grecia, en Chile, existen estos bancos de horas, pero con límites semanales, y que si lo despiden el trabajador pueda cobrar esas horas que trabajó de más.
Los límites, la regulación es necesaria en ese punto. No el instituto en sí, pero sí que haya límites y regulaciones. Ahí estamos. Bueno, sin adelantar juicio de valor, también algo que sí, digamos, que ingresa es el Fondo de Asistencia Laboral, que además es administrado, digamos, por la Comisión Nacional de Valores. Sí. Bueno, ¿qué significa eso? El Fondo de Asistencia Laboral es un sistema de ahorro previo, que va a ayudar al empleador para pagar las indemnizaciones por despido. Eso es básicamente. Es un sistema inédito, porque al menos en mi caso yo no conozco en otra parte que se haya diseñado así, y supone que el empleador de la contribución que tiene que hacer a la Seguridad Social va a restar el 2,5% o el 1%, según sea pequeña empresa o grande empresa, y lo va a destinar a una entidad que la Comisión Nacional de Valores va a autorizar para que lo administre, y cuando despide al trabajador saque ese dinero y le paga. Es un punto crítico de la reforma porque implica desfinanciar la Seguridad Social para financiar un hecho extintivo de una relación privada de trabajo. Es un punto crítico que genera una tensión. Y lo segundo es que la ley, el derecho del trabajo lo que busca es que el contrato de trabajo tenga vocación de permanencia en el tiempo y que naturalmente termine con la jubilación. Entonces, la Constitución le ha dicho al legislador, la indemnización por despido tiene que venir a disuadir para que el empleador no eche mano al despido con la indemnización. Si esto ocurre con este fondo, se pierde este efecto disuasorio. Entonces, de alguna vez se tergiversa lo que axiológicamente la Constitución manda. Es un punto crítico también de la reforma. Se nos termina el tiempo, lamentablemente. Yo quería hacer una más, porque tiene que ver con su competencia en realidad. Es decir, ¿hay nuevas reglas para reducir los litigios o puede pasar lo contrario? No, no hay reglas para reducir los litigios, hay reglas para pagar los litigios. Y hay reglas sobre actualización de los créditos, pero no hay reglas de reducción del litigio. Los litigios en general se generan porque no se sabe contener o resolver en el seno de la empresa el conflicto. Y en muchos casos porque no se abonan las indemnizaciones o no se abonan lo que establece. Pero no hay regla específica para reducir, sino para financiar sentencias condenatorias, según sean pequeñas empresas o grandes empresas, de 6 meses o 12 meses en el caso. Bueno, bien. Se nos acabó el tiempo. Gracias por venir a visitarnos, gracias por la cosa tan pedagógica que compartiste con nosotros, yo les Matías. agradezco, esto es para debatir en un tiempo mucho más extenso, pero bueno, entiendo también los tiempos de la televisión, valga la redundancia, y bueno, le agradezco la oportunidad, también sirve para poder tratar de aclarar un poquito de qué se trata esta nueva norma y su vigencia para todas las relaciones del trabajo vigente. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Matías de Falco, que, precisamente abordó el tema de esta ley que ya está vigente. En el segundo bloque vamos a cruzar esta mirada, digamos, o multiplicar la mirada desde una perspectiva sociológica con una docente e investigadora de nuestra universidad, que es Lucía Budazzi. Ya volvemos. Segundo bloque, seguimos hablando de la ley de reforma laboral que ya rige, lo acaba de dejar bien claro el juez de Falco. Ahora en nuestros estudios, Lucía Budazzi, que es docente, investigadora, socióloga en nuestra Universidad Nacional de Villa María. Y más que una pregunta, Lucía, es, mira cómo te voy a dejar la palabra, ¿qué reflexión te merece este nuevo marco normativo que rige en el país? Bien. Bueno, se me ocurría que podíamos hablar sobre algunas cuestiones que algunos sociólogos argentinos y de nuestra universidad vienen pensando en relación a la
no solamente esta reforma, sino los intentos de reforma del mundo del trabajo, que podemos decir tiene al menos a grandes rasgos dos aspectos. Uno que es el normativo, como esta ley, pero otro también tiene que ver con los cambios al interior del mercado laboral, al interior del mundo del trabajo. Podemos decir que hay una reforma laboral que ya desde muchos años existe en nuestro país, una reforma laboral de hecho. Es decir, un país que tiene altas tasas de informalidad laboral y un país que tiene, también podemos agregar, altas tasas de informalidad en la actividad económica. ¿Sí? Granero del mundo, supermercado del mundo, pero también podemos decir, bueno, una suerte para pensar la estructura económica, ¿no? Una suerte de grandes mecanismos que informalizan toda la actividad económica, ¿no? Toda la economía en negro. En Argentina que no podemos, hay algunas estimaciones, pero a ciencia cierta no podemos saber cuánto es porque no pasa por los registros del Estado. Entonces, eso nos da un marco para pensar la economía argentina actual, pero que no nace en los últimos 2 años de la actual gestión del Estado Nacional. Por otro lado, podemos pensar algo en relación a la época y lo que ya hace bastante tiempo se viene nombrando como capitalismo de plataformas, que tiene al menos 3 aspectos que yo sinteticé de lo que se viene trabajando desde las ciencias sociales y me parece muy interesante. Por un lado, se desterritorializa jurídicamente la relación laboral. Entonces, no tenemos a dónde ir a golpear la puerta, porque por lo general estas empresas tienen alguna oficina en las grandes capitales occidentales. Por otro lado, el contrato laboral, ¿vieron cuando ustedes entran a una página web y encuentran, acepta los términos y condiciones? Bueno, el contrato laboral es desplazado por la aceptación de términos y condiciones de las plataformas. Tomo la cuestión de las plataformas porque lo que muchos, no solamente cientistas sociales, sino trabajadores, ciudadanos, empiezan a ver que esta forma de trabajo tiene cada vez más preponderancia. Entonces, ojo que esto no sea una metáfora o el inicio de la reconfiguración del mundo del trabajo, que hacia allí estemos yendo. Y no nos quede otra que aceptar esas cosas que están dadas, porque uno cuando quiere hacer algo es acepto términos y condiciones y muchas veces no leemos todo lo que está. Y si no aceptás, no entrás. No podés usar. Y si no aceptás, no podés entrar. No podés entrar a trabajar en las distintas aplicaciones, por ejemplo, que en la actualidad, en esta reforma laboral de hecho, en la actual situación y condición del mundo del trabajo, para muchas familias y muchos individuos, muchos ciudadanos, es un mecanismo para la generación cotidiana de algún recurso de vida. Sí. Cuando no, el complemento del trabajo, que puede ser un trabajo en blanco o en negro, pero que debido a la destrucción del poder adquisitivo de los salarios empieza a ser una necesidad complementar. Creo que todos acá podemos decir que la mayoría de nuestros conocidos tienen de mínima 2 trabajos. Entonces, lo que acá podemos decir es que quizás nos encontremos una vez más, como sucede en toda época, como le sucede en términos literarios, podemos decir los desafíos con los que se encuentra cada generación, que en realidad podemos decir es cada época, cada momento social, que es una lucha por el porvenir, ¿no? Una vez más nos encontramos con una lucha por el porvenir. ¿Por qué? Porque la redefinición de las condiciones de trabajo es la redefinición del mundo en el que vamos a vivir, del país en el que vamos a vivir, de la ciudad en la que vamos a vivir. Villa María, sí, por ejemplo, digo para pensar síntomas, Villa María no tenía personas que necesitaran limpiar vidrios en las esquinas como forma de subsistencia. Los empezaron a ver, yo tengo una cronología de eso casi exacta, a fines del año 2016. ¿Sí? Antes era esporádico. Pero ¿qué nos permite pensar esto? Que en ciudades intermedias como la nuestra, los síntomas de la pérdida del poder adquisitivo y de esta, por eso digo reforma de hecho, más allá de que el gobierno de ese entonces había intentado generar una reforma laboral, esta reforma de hecho, esta destrucción del mundo del trabajo, genera estas condiciones sociales. Me gustaría engancharme una cosa que vos dijiste. Sí. Me gustó la palabra que usás, síntomas de época. Bueno, así, y sin querer ponerme en abogada del diablo y nada que se le parezca, porque aparte no vengo de ahí. Sí. No sé, ¿cuánto les interesa a estas generaciones el trabajo en relación de dependencia? Exacto. Es que no pareciera que sea una preocupación. Es que ya no hay un trabajo para el fin de los tiempos, digamos. Exacto. Sí, exacto. Y es que ahí me parece es que es interesante pensar en que una reforma es necesaria. ¿Sí?
algo del el cambio de la normativa que acompañe el cambio social, pero no en cualquier dirección. No en cualquier dirección. Pareciera, perdón, que acá Sí. hubo solo una dirección, que es la del empresariado, y el gran empresariado, Exacto. ¿no? Y un sector del empresariado, podemos decir, Sí, ¿no? sí, Un por sector. eso. Y el gran empresariado. Exacto, exacto. Y un sector. Porque estos trabajos que comienzan a complementar el salario que no alcanza, estos trabajadores que empiezan a trabajar por una necesidad urgente de complementar sus ingresos, se van a encontrar, en no muchos años, primero ya se encuentran, estaba pensando en la jubilación, pero se van a encontrar frente al primer problema o conflicto laboral con la desprotección. ¿Sí? No hay seguro médico, no va a haber jubilaciones, no hay vacaciones, no hay aguinaldo, todas estas cuestiones No que hay parecen... ART, te no hay pasa algo ART. con tu medio de movilidad y Exacto, arreglate. exacto. Entonces ahí podemos pensar que eso empieza a generar un conflicto social que se va a desplazar hacia todos los ámbitos en donde el Estado todavía protege. La salud, ojo, va a ser un problema tremendo. La salud, también podemos pensar la educación. Y no me quiero olvidar de un par de cosas que me parecen importantes. Esta desestructuración del mundo del trabajo, ¿hacia dónde va? Va hacia la consolidación de un país donde el trabajo vale poco. Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es el valor? Olvidémonos que con la desestructuración del mundo del trabajo, olvidémonos de la cultura del ahorro, olvidémonos de la cultura de poder programar algunas cuestiones que no necesariamente se riñen con nuevas modalidades, pero necesariamente esas modalidades del trabajo tienen que ir acompañadas de un Estado que regula. ¿Por qué? Porque el Estado da la posibilidad de prever algunos conflictos que en 3, 2, 1 van a empezar a generar en nuestra sociedad. No me quiero olvidar, no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, mientras decís, vos hablas Sí. de diagnóstico, me resuena fuerte también lo que dijiste. ¿Hacía falta una reforma laboral? Sí, no esta probablemente, pero sí falta una reforma. También plantear que cuando los cambios se dilatan, suceden de esta manera. Claro. Lo Es puedo como pensar con forceps, así. claro, lo podemos pensar en distintos ámbitos. ¿Hacía falta modificaciones normativas? Sin duda, está claro que hacían falta. Pero cuando se dilatan y no se hacen bien o en tiempo y forma, pasan estas cosas. Sí, exactamente, exactamente. Ahí podemos pensar un grave error de la dirigencia política. Sí, tal cual. De todos los ámbitos, en la forma en la que se trató este tema. De la dirigencia política, podemos pensar de la dirigencia sindical, de la dirigencia empresarial también, ¿no? Un problema de la dirigencia empresarial también, que en esto tiene mucho que ver. Esto que me parece muy interesante, como otro kit de la cuestión para pensar este problema. Si nosotros aceptamos vivir en una sociedad donde el trabajo vale muy poco, es decir, ¿qué quiere decir que el trabajo vale poco? Que la vida y que el tiempo de vida de cada uno vale poco. Entonces, si estamos aceptando ir por ese camino, estamos aceptando una sociedad estanca. ¿Qué quiere decir? Que el origen va a valer más en el porvenir y en el destino de esa persona que lo que esa persona haya podido hacer en su vida. El origen del nacimiento, estás El origen del hablando. nacimiento. Claro. Se van a clausurar todos los aspectos de movilidad social, porque el peso del trabajo, el trabajo no va a estar reconocido. Es decir, la contracción al trabajo no va a ser reconocida, ni monetariamente, porque el valor del salario va a caer, no va a estar reconocida en términos simbólicos, porque cada vez... Claro. Exacto, en términos sociales. Entonces, estamos aceptando caminar hacia ese mundo. Un mundo que, por otro lado, nosotros podemos ver que ya existe, el futuro ya llegó, y hace rato. Entonces, en eso, nosotros podemos decir, bueno, ya tenemos muchos ejemplos. La economía de plataformas es un gran ejemplo para pensar la situación actual, ¿no? Y hacia dónde se encamina la transformación, o se podría encaminar, porque yo ahí quiero dejar un potencial, porque ahí tenemos, me parece, el espacio desde las universidades, desde el mundo del trabajo, desde la dirigencia empresarial, para decir, bueno, ¿queremos vivir en esa sociedad o estamos dispuestos a repensar. Este camino para vivir en un mundo más tranquilo? Y acá se viene una pregunta que es crucial, que no la hago yo, la hizo Rajoy, quien fue presidente de España cuando era oposición, antes de ser presidente.
¿cuál es el precio de la paz social? Él estaba en contra de pagar ese precio, él no quería pagar ese precio. A mí me parece que la gran pregunta que nos tenemos que hacer encima en este momento, en guerra, en este momento de Occidente, es ¿cuál es el precio de la paz social? Hay que ir cerrando, te dejo casi al final. No, pero la verdad que es interesante y también, como decía Matías de Falco, y bueno, también este abordaje desde lo sociológico es difícil de agotar en un programa, sino que nos deja más interrogantes que respuestas, y es así. Pero digo, el valor del trabajo, Lucía, esto que vos decías, ¿no? El valor del trabajo define el valor de nuestra vida. Pensar que originalmente, digamos, el apellido de las personas era o se definía por su oficio. Es decir, ¿cuán fuerte es poder responder esa pregunta? Y en el otro extremo, poder pensar, con todo esto que acaba de contarnos Lucila y lo que describió el doctor de Falco, qué poca resistencia que hubo a esta nueva normativa. En otro momento de nuestra historia esto no pasaba. No. Estamos también adormecidos, domesticados. Sí, es la época de las pasiones tristes, digamos, donde cada uno individúa su tristeza, digamos, su pérdida, pero no hay acción colectiva. Bueno, 3 segundos para terminar un poquito pum para arriba, porque si seguimos así como 3 señoras apoyadas. Bueno, ¿dónde está el optimismo posible? Te digo lo mismo que le decíamos a unos estudiantes que nos preguntaban cómo nos desarrollamos igual que China. No, yo digo, si tuviera esas respuestas no estaría acá, estaría en el Consejo Internacional de no sé qué. Pero no lo sé, no lo sé, porque la situación es compleja, es difícil, hay una hay una especie de vacío, desilusión con respecto a la representación política que si bien hay instituciones que están en enorme conflicto y atravesaron años y años de desgastes por responsabilidad de las dirigencias, pero también por responsabilidad de quienes querían ver disminuidas a esas dirigencias. Entonces, bueno, me parece que se abre un interrogante. De lo que sí estoy segura es que la sociedad construyó esto y también la sociedad, algunos sectores sociales pueden recoger el guante y al menos bocetar otro porvenir. Bueno, gracias Lucía. Un gustazo escucharte. Vamos a la segunda pausa, muy breve, para luego despedirnos y realizar los agradecimientos. No voy a ser subrayado porque tendría que subrayar creo que todo el programa, por eso más que nada la invitación a verlo nuevamente con calma y para poder reflexionar sobre un marco normativo que realmente, más que aumentar, y esto me hago cargo, los derechos de los trabajadores, termina restringiéndolos. Con relación a esto, es importante señalar entonces que pueden recuperar el contenido los jueves y los domingos a la hora 21:30. También vamos a agradecer al equipo técnico de UniTV, a las personas, por supuesto, que están del otro lado tomando este contenido, esta emisión, y a Lilou por la indumentaria. También tenemos que decir que volvió Portside a la colección de Lilou y a Erika Fecia por el peinado. ¿Nada más? Nada más. Y bueno, pensar en esto, ¿no? De la importancia de darle valor al trabajo, porque la centralidad del trabajo sin dudas es el valor de la vida también. Gracias por acompañarnos. Buena semana. Buenas noches.